pues se dio la visita de Macron a China y bueno, pues tú que eres el experto en este tema, todo lo que ocasionó esas declaraciones en la entrevista en Macron durante su visita a China, que aparentemente era para calmar las cosas y fue todo lo contrario. Claro, y creo que lo interesante de una visita de Estado siempre es no la visita y el día, porque siempre es las fotos, la imagen, la portada, lo oficial, pero cuando pasan los días y se sigue hablando de esa visita oficial, me parece que es que ahí hubo algo interesante, ¿no? Ahí creo que hablamos anteriormente del liderazgo europeo y no veo casual que Macron incluso haya invitado a Ursula von der Leyen a que haya ido a esta visita, ¿no? Esta cuestión de hacer equipo de hablar no como Francia, sino como la Unión Europea. Y tenemos que hablar de que sí, oficialmente se habló del tema de Taiwán, de buscar el tema de Ucrania, pero la visita también tiene cuestiones comerciales, ¿no? Se habla que Macron fue con empresarios franceses, se habló de temas mercantiles, comerciales y demás, porque el comercio internacional, por más que estemos hablando de un entorno geopolítico complicado y donde hay lo que estamos hablando de cada vez los países están armando más. O sea, me parece que cada semana estamos viendo que hay una cuestión mucho más armamentista que siempre se da, pero ahora yo lo veo en los últimos años mucho más marcado, que sí asusta como ciudadanos y dices, bueno, ¿qué entorno estamos generando ahora? Pero la realidad es que creo que Macron, donde decíamos que había este vacío de liderazgo europeo, creo que se quiere posicionar y lo quiere cada vez buscar a través de sí, de la diplomacia, de aliviar tensiones. Y esto que dijo me parece fundamental, incluso aquí me lo anoté, ¿no? Los europeos tenemos que despertar. Nuestra prioridad no es adaptarnos a la agenda de otros en todas las regiones del mundo, ¿no? O sea, me parece que es esta cuestión, este statement de decir, nosotros europeos no podemos seguir la agenda de Estados Unidos o de China, ¿no? Que me parece que ahí ya algunos senadores republicanos criticaron lo que dijo Macron, el mismo Trump, Liz Truss también, pero digo, bueno, también quién lo está criticando, ¿no? Trump que está en medio de un juicio, Liz Truss que ya vimos todo lo que pasó en Reino Unido y la Casa Blanca fue muy mesurada en decir, bueno, ok, Francia está haciendo esto, nuestros socios europeos, entonces me parece que también hay que ver qué está haciendo Macron al interior de su país, ¿no? Trae ahí un relajo con temas sociales y disputas y demás. Entonces me parece que también es una cuestión de decir, bueno, cómo estamos mostrándonos al mundo, pero también cómo está posicionándose Francia de manera interna y la figura de Macron, que también creo que cada vez se desgasta internamente, pero tiene fuerza al exterior. O sea, me parece que sí, si bien creo que notamos el colmillo que tiene Xi Jinping y Vladimir Putin a la luz de Macron, que me parece que es alguien que sí, con los años se ha vuelto un diplomático mucho más inteligente, más capaz, pero sigue estando, como yo diría, algunos escalones abajo de todos estos líderes globales. Y me parece que es algo que China dice, ok, sí, vamos a ver esta cuestión de que es peligroso que se use armas nucleares, buscamos negociación de paz, pero ellos dicen, no queremos poner en riesgo a ambas naciones, tanto a Ucrania como a Rusia. O sea, ellos siempre van a buscar esta cuestión de paz donde no se afecte a Rusia. Eso es fundamental. Y si se llega a alguna paz, una negociación, que yo creo que tanto Xi Jinping como Lula, que al rato hablaremos de Lula, van a ser los líderes que lleven la batuta de esto, ¿no? Hasta que ellos logren convencer a Rusia o hay una cuestión de decir, bueno, ya no se puede seguir más con este conflicto, tenemos que parar por un tema económico, creo, más que humanitario. Veremos cómo se van dando las cosas, pero Macron está buscando, pues, llenar ese vacío europeo. Desde ahí creo que es la lectura que yo hago. Y es que, o sea, pareciera que los europeos quieren, pero no pueden tener una política más propia, más separada de Estados Unidos y tal vez no pueden yo me acuerdo mucho de lo que tú nos dijiste una vez en clase, en el diplomado, donde tú, pues, y de hecho, y lo has dicho aquí en el programa, en el podcast, de cómo es
un enano militar el bloque de la Unión Europea y en ese punto importantísimo, sobre todo ahora, sigue dependiendo enormemente de las capacidades que tiene Estados Unidos, las bases que tiene, la propia OTAN que es mantenida en su mayoría por Estados Unidos. Todo este tema, este brazo militar que a Estados Unidos le sigue funcionando como vía para tener a sus socios que se quieren como rebelar o que se quieren un poco independizar, como tenerlos todavía bajo su yugo, bajo su control. Yo también, a mí lo que me llamó mucho la atención fue específicamente la declaración de Taiwán, que pensé que, o siento que es casi la misma que tú traes, porque Macron decía que Estados Unidos, que Europa no debía de hacer caso ni a la posición china, pero tampoco a la posición estadounidense con respecto a Taiwán. Y muchos, de hecho, bueno, ahorita que decía, como en el recuento de los daños, yo he leído dos cosas. Primero, vi que desde Palacio del Elíseo sí se pronunciaron al respecto como acotando, como, como reculando, mejor dicho, sobre esta crisis que se vino de las palabras de Macron, diciendo un poco las autoridades diplomáticas de París que Macron no dijo nunca que quería tener una visión distinta a Estados Unidos, sino que más bien quería como ver una Europa mucho más fuerte, mucho más posicionada en temas internacionales y no depender únicamente como de la voz estadounidense, pero un poco como reculando. Y vi Claro. ahora a Annalena Baerbock que visitó, está visitando en estos momentos que estamos grabando el video, China, y ella dijo, Europa está a favor de que se respete la integridad y la soberanía taiwanesa, si eso es lo que quiere el pueblo taiwanés. De alguna forma, llevando como otro mensaje absolutamente distinto, pero, y aquí hay un gran pero, porque como tú lo mencionaste, o sea, Macron fue acompañado de hombres de negocios, entonces yo veo su declaración y no me quiero poner como a defender a Macron o decir, bueno, él no quiso decir esto. No, no, simplemente yo creo que al ir con hombres de negocios, con personajes de negocios, lo que él fue a hacer fue a negociar a China en nombre de Europa y de Francia sobre todo. Yo vi, por ejemplo, que después inmediatamente de su visita y de estas palabras que obviamente le fascinaron a China, cayeron contratos multimillonarios con Airbus, sobre todo, para vender un montón de aviones y Airbus le ganó muchos contratos a Boeing, empresa estadounidense, para nuevas aerolíneas que tiene China en este mercado gigante. O sea, imagínate tú como director de una aerolínea que sabes la población que hay en China, que se están moviendo de un lugar a otro y que aerolíneas nuevas en China están requiriendo aviones. Es un mercado enorme que quieres llenar. Entonces, a mí me parece que fue una declaración más de negocios que un tema de estrategia diplomática a futuro. A mí esa fue la impresión que me dio. Esa fue la lectura. Sí, y además la lectura que haces o esta frase que yo saqué, pues nunca dice Estados Unidos, nunca dice China, ¿no? Entonces me parece que da pauta para que digas, tú interprétala como quieras, ¿no? Yo le estoy hablando a los europeos de despertar y podemos hablar de que no va a adaptarse a una agenda de cualquier otro país. Nunca dijo China, nunca dijo Estados Unidos, entonces me parece que efectivamente es esta cuestión también. Si bien no hay un proceso electoral en Francia, pues volver a legitimarse ante sus ciudadanos, ante los europeos y, y tratar de ser ese líder. Creo que a veces Macron quiere ser como, no sé cómo ejemplificarlo, ¿no? Pero como eh, un tipo rudo, pero tú lo ves pues no parece rudo en lo absoluto, ¿no? Me parece que es alguien muy diplomático, muy inteligente, pero que lo veo así como incluso físicamente, no sé, frágil cuando lo ves con Putin, cuando lo ves con Xi Jinping, entonces me parece que también creo que Se esta ve muy, declaración es como para verse gandalla, ¿no? se ve muy francés, ¿no? O sea, Exacto. Macron es muy francés. Lo van a cancelar en Francia por haber dicho eso, pero entiendo lo que dices.